Bienvenidos estudiantes de la carrera de optometría médica al video acerca de la temática de bioseguridad. En este video abarcaremos algunos de los aspectos claves de este tema para afianzar el autoestudio que usted está desarrollando. El componente de microbiología y parasitología ocular contribuye a las siguientes competencias genéricas y específicas del futuro optómetra médico. Entre las competencias genéricas, capacidad para comunicarse de manera oral y escrita, capacidad de identificar y resolver problemas de manera individual y en equipos en los diferentes ámbitos de actuación y campos de acción profesional a través de la investigación, capacidad para utilizar las TIC como apoyo para mejorar el aprendizaje. Y a las competencias específicas, capacidad de evaluar el sistema visual a través de procedimientos clínicos y optométricos para su adecuada corrección mediante sistemas ópticos y o terapia visual, y capacidad de realizar acciones educativas en salud visual mediante acciones de promoción y prevención. Los objetivos del componente curricular de microbiología y parasitología ocular es aplicar los fundamentos básicos de la microbiología y la inmunología en la comprensión de las enfermedades infecciosas oculares, reconocer estrategias orientadas a la prevención de infecciones oculares y trabajar en equipo respetando los derechos humanos e implementando la bioética en la práctica microbiológica aplicada a la optometría. Recordemos que el objetivo integrador de este semestre es ejecutar los procedimientos diagnósticos para el análisis de estudio de casos. En este video discutiremos un poco acerca de lo que es la bioseguridad, los pilares de la bioseguridad. Hablaremos de la simbología utilizada en los diferentes ambientes de laboratorio y cuáles son los niveles de bioseguridad de los laboratorios. Recuerden que es importante que lean detenidamente la base orientadora de la acción, la cual contiene preguntas exploratorias de las actividades de investigación que ustedes deben de realizar en su autoestudio independiente para poder dar salida a qué es la bioseguridad, cuál es la importancia de la bioseguridad en la práctica diaria como optometra médico y también en las prácticas de laboratorio que se realizarán en el presente componente curricular. Pero veamos, ¿qué es la bioseguridad? La bioseguridad es la parte de la biología que estudia el uso seguro de los recursos biológicos y genéticos. Es decir, es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos. Para hablar de bioseguridad y ponerlo en un contexto tanto de atención clínica como optómetra, así como en las prácticas de laboratorio del componente, es necesario que ustedes repasen los conceptos de microorganismos, y ustedes ya saben que los microorganismos es todo ser vivo o sistema biológico que no puede observarse a simple vista y que se necesita del auxilio de algún tipo de microscopio para observarlo. Y entre estos ustedes saben que los 4 tipos principales son bacterias, virus, hongos y parásitos, que incluyen a los protozoos y a los helmintos. Estas normas, medidas y protocolos, además de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones de la persona que está trabajando directamente con un agente potencialmente infeccioso, también permite que estas personas que estos microorganismos no constituyan un riesgo a la sociedad. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos pilares de la bioseguridad? Los pilares de la bioseguridad son el autocuidado, la universalidad, las barreras de protección y los medios de eliminación de materiales y o muestras contaminadas. Es importante que conforme ustedes vayan estudiando cada uno de estos pilares, siempre se pregunten y piensen cuál es la utilidad que van a tener o cómo los deben de aplicar ustedes en su práctica clínica optométrica. Y además, siempre estarse situando, recordando que nosotros realizaremos una práctica de laboratorio de microbiología. Así que todos estos conocimientos acerca de las normas, medidas y protocolos de bioseguridad que se deben de aplicar serán
puesto en prácticas en esos laboratorios mencionados. Hablemos de autocuidado. El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas que realiza un trabajador expuesto para cuidar de su salud. Para ello, cumple con las normas de bioseguridad. Realiza uso adecuado de equipos y elementos que se proveen para su protección, priorizando en su cuidado como cuidador. El autocuidado, obviamente, toma en cuenta el hecho de que yo debo de realizar las prácticas técnicas microbiológicas adecuadas, debo de conocerlas, ejecutarlas y tomar la decisión de implementar todas estas normativas de bioseguridad que ustedes van a aprender. El segundo pilar es la universalidad. Sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, sexo, religión, etc., el trabajador expuesto debe seguir las precauciones universales, ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos patógenos. Es decir, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una muestra de sangre, a una muestra de laboratorio, a un hisopado conjuntival o a un paciente, yo debo de considerar, sin importar su condición, su estrato social, su religión, su sexo, que todos están potencialmente infectados y que por tanto pueden portar o transmitir microorganismos patógenos. Es decir, las medidas de bioseguridad son universales, son aplicables a toda circunstancia y a toda persona. El tercer pilar de la bioseguridad son las barreras de protección. Las barreras de protección son los elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones. Incluye la inmunización activa a través de vacunas y el uso de barreras físicas o elementos de protección personal. Las barreras de protección se clasifican en dos, en barreras primarias y barreras secundarias. Las barreras primarias pretenden la protección del personal y del ambiente de laboratorio. Entonces, entre las barreras primarias tenemos las prácticas estándar y específicas y el equipamiento de seguridad. Ejemplo, los equipos de protección personal que vamos a ver más adelante y los dispositivos o aparatos que garantizan la seguridad, como por ejemplo las cabinas de seguridad biológica. Las barreras secundarias, en cambio, pretenden la protección del medio ambiente y constituyen lo que es el diseño y construcción de la instalación y las instalaciones de laboratorio. Por ejemplo, el hecho de que hay laboratorios que están en zonas separadas al acceso público, que se cuenta con autoclaves o sistemas de descontaminación. Algunos laboratorios necesitan filtrar el aire de salida al exterior o tienen un flujo de aire direccional. Todas estas son características atribuibles a diseño y construcción de la instalación que constituyen una barrera secundaria de las barreras de protección. Veamos ahora cada una de las barreras. Comencemos con la barrera primaria. Un aspecto importante de las barreras primarias son las llamadas precauciones estándares o universales. Las precauciones estándares tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas. Son las precauciones básicas para el control de la infección que se deben de usar como un mínimo en la atención de todos los pacientes. Entonces, esto viene a complementar lo que es el pilar de la universalidad. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar estas precauciones estándares, las precauciones básicas para el control de la infección que debo de usar en la atención de todos los pacientes, porque todos están potencialmente infectados o pueden transmitir un agente infeccioso. Ya como ustedes mencionaban y han ido analizando, cuando yo esté haciendo mi examen visual en la atención a cada uno de los pacientes, existe el riesgo de que ellos puedan transmitirme enfermedades a mí o que si yo no cumplo estas precauciones estándares, también pueda más bien transmitir la enfermedad a ellos. Entonces, si se fijan, las precauciones estándares y la bioseguridad no solo está delimitada a la práctica de un laboratorio de microbiología, sino que también se pueden aplicar a diferentes entornos de atención en salud, incluidos en este caso la atención visual brindada por el optometrista.
¿Y cuáles son estas precauciones estándares? Entonces aquí podemos ver que una de ellas es la higiene de manos. La higiene de manos es un componente principal de las precauciones estándares y uno de los métodos más efectivos para prevenir la transmisión de agentes patógenos asociados con la atención a la salud. Además de la higiene de las manos, el uso de equipos de protección personal, el cual debe basarse en la evaluación de riesgo y el grado de contacto previsto con sangre o fluidos o con agentes patógenos. Igual, otra de las precauciones estándares es la higiene respiratoria o la conocida etiqueta de la tos, que fue desarrollada durante el brote del síndrome respiratorio agudo severo y actualmente se considera parte de las precauciones estándares. Si se fijan en esta imagen de acá, vemos a lo que se refieren las precauciones estándares. Primeramente, la higiene de manos, el uso de equipos de protección personal, que ya veremos en detalle más adelante cuáles son, la higiene respiratoria o etiqueta de la tos, es decir, la necesidad del uso de mascarilla en casos de atenciones a la salud que se vayan a generar aerosoles, y como se fijan acá, la manera correcta de toser y estornudar. De tal manera que cuando ustedes van a estornudar o toser, deben de hacerlo en el ángulo interno del codo. Si nosotros lo hiciéramos de la manera que quizás han sido acostumbrados o que quizás ustedes han notado en la calle y tosemos libremente, lo que vamos a hacer es que un montón de partículas de virus o de algún tipo de agente infeccioso va a ser diseminado al ambiente, va a contaminar la superficie y también puede infectar a otra persona. Entonces, si nosotros utilizamos estas precauciones estándares y además le enseñamos a los demás, a los pacientes que estemos en contacto, por ejemplo, lo de la etiqueta de la tos, vamos a disminuir la contaminación que se da por dispersión de los agentes infecciosos a través de la tos. Luego tenemos acá también dentro de las precauciones estándares lo que se refiere a la higiene de equipos, desechos y ropa del paciente. Si se fijan acá en esta imagen queremos explicar o sintetizar algo que ustedes recuerden. La higiene de equipos también va incluida en esta y esto lo vamos a ver a través también del componente con el control de microorganismos por medio de agentes físicos y químicos, puesto que el optómetro médico va a utilizar una serie de instrumentos que si no son higienizados y no son, sanitizados adecuadamente, pueden servir de fomites para transmisión de infecciones. A continuación, seguiremos viendo cuáles son estas precauciones estándares. Como mencionábamos, la higiene de manos es una de los componentes principales de las precauciones estándares y es una de las mejores herramientas que tenemos para prevenir la transmisión de enfermedades. De hecho, decimos que la higiene de manos salva vida. Entonces, la higiene de manos contiene ciertos productos y técnicas que es importante que conozcamos. Una de las técnicas para la higiene de manos es la fricción con productos de base alcohólica, es decir, la higiene de manos a base de alcohol o alcohol gel, y la segunda técnica es el lavado de manos con jabón neutro o antiséptico. Cada una de estas técnicas tiene especificaciones a realizar. Acá hay un video, hay dos videos en donde ustedes pueden revisar cómo realizar el lavado correcto de manos y cómo realizar correctamente la higiene de manos con productos de base alcohólica. Es importante que recuerden en realidad que la base de la higiene de manos, además de las sustancias utilizadas, es la fricción correcta de las manos, para no dejar ninguna área de la mano que aún contenga microorganismos. Acá tenemos los 5 momentos de la higiene de manos que son declarados por la Organización Mundial de la Salud. Y así tenemos, el primer momento es antes del contacto directo con el paciente. El segundo momento es antes de realizar una tarea limpia o aséptica. El tercer momento es después de la exposición a fluidos corporales. El cuarto momento es después del contacto con el paciente. Y el 5 momento es después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, aunque nosotros veamos ahí una imagen de atención médica, es importante que yo me pregunte cuáles son los momentos de higiene de manos que yo puedo aplicar en mi práctica como optometrista médico. Entonces, veamos el primer momento,
es adecuado que nosotros realicemos higiene de manos antes del contacto directo con el paciente. Ok, supongamos que en la clínica donde estoy atendiendo yo debo de realizar un hisopado conjuntival para mandar una muestra, o yo debo de realizar una extracción de cuerpo extraño, o debo de realizar una revisión con lámpara de hendidura. Eso sería un segundo momento antes de realizar una tarea limpia o aséptica, porque evidentemente si voy a hacer un hisopado conjuntival en donde voy a tomar una muestra que no puedo contaminar con los microorganismos de mi mano, entonces yo ahí debo de realizar higiene de manos. Y como la tarea que voy a realizar es aséptica, yo debo de realizar lavado de manos con jabón neutro o antiséptico. Igualmente debo de recordar que debo de realizar higiene de manos después del contacto con el paciente. Entonces yo pienso en mi atención como optómetra médico, posterior a que yo termine la atención del paciente, yo debo de realizar higiene de manos para evitar tanto la transmisión de microorganismos o de una infección potencial en esa persona que acabo de atender hacia mí, y también evitar que yo pueda transmitir a través de mis manos la infección al siguiente paciente que voy a atender, a la siguiente persona que voy a atender. Es importante también que recordemos el momento número 3, en donde dice después de exposición a fluidos corporales. Si por algún motivo el paciente vomita o tiene secreciones oculares, las cuales yo manipulé o entré en contacto con ellas, yo debo de realizar inmediatamente la higiene de manos con el lavado de manos con jabón neutro o antiséptico. Entonces yo les insto a que investiguen cuáles son fluidos corporales: la orina, la heces, la sangre, los vómitos, las secreciones, ya sean conjuntivales, respiratorias, vaginales, uretrales, son todos estos fluidos corporales. Por lo tanto, si yo entro en contacto con alguno de estos fluidos corporales, yo debo de lavarme las manos con agua y jabón. Todos sabemos que la higiene de manos recobró todavía mayor importancia de la que ya se le conoce y está demostrada con la pandemia del COVID-19. Entonces, aquí vemos cómo esto se llaman en realidad por eso precauciones estándares, que evidentemente tenemos que aplicar en nuestra práctica como optometristas, como médicos, como personas que estamos directamente en atención en la salud, y también como personas que podamos realizar algún trabajo en un laboratorio microbiológico. Continuando con las barreras primarias, aquí le menciono cuáles son los equipos de protección personal, y así tenemos batas, guantes, gafas de seguridad, mascarilla, protectores de cara, cobertores de zapato, respiradores, es decir, máscaras N95 para proteger de aerosoles. Es importante, muchachos, que tomen en cuenta que los equipos de protección personal no evitan los accidentes, pero minimizan los efectos o las consecuencias de los accidentes. Es decir, ¿qué es lo que va a evitar que yo me contamine o que haya un derrame en el laboratorio? Que yo sea organizada en el trabajo y que realice técnicas microbiológicas adecuadas, que además realice autocuidado y universalidad en las acciones. Pero si yo estoy utilizando los elementos de protección personal y sucede un accidente, esto va a minimizar los efectos o las consecuencias que puedan resultar de este accidente. Así que aunque estemos utilizando los equipos de protección personal, siempre se deben de cumplir el resto de los pilares de la bioseguridad. Es decir, el autocuidado, la universalidad, las barreras de protección según sea el caso y las medidas de eliminación. Entonces, conozcamos un poco de las barreras de protección, de las barreras primarias del equipo de protección personal. Acá ustedes tienen algunos links que es importante que revisen acerca de, por ejemplo, la colocación correcta de guantes y también el retiro correcto de guantes. Acá también tenemos videos acerca de cómo colocarse adecuadamente la mascarilla, porque es importante que nosotros vengamos y conozcamos estos datos,
Porque recuerden que mientras estamos utilizando, por ejemplo, el equipo de protección personal de los guantes y la mascarilla, si nosotros no los retiramos de una manera correcta, más bien aumentamos el riesgo de infectarnos a nosotros. Entonces, acá, si ustedes se fijan, hablamos de cuál es el peligro o riesgo disminuido al utilizar uno de estos equipos de protección personal. La ropa de protección me disminuye el riesgo del contacto de agentes biológicos con piel y mucosas. Existen diferentes batas y las batas que se utilizan van a depender del nivel de bioseguridad y de los microorganismos que se estén manipulando. Puede ser una bata o gabacha como la que conocen acá, puede ser una bata con abertura trasera, siempre cubran la ropa de la calle, pueden ser impermeables. Entonces, cuando vean un poco acerca de los niveles de bioseguridad, ustedes que han visto ahorita en el contexto de la pandemia, por ejemplo, se utilizaron monos especiales que cubren todo el cuerpo, que son parte del equipo de protección personal de ropa de protección que se utiliza en los laboratorios de nivel de bioseguridad 3 y 4. Acá les recuerdo que cuando estemos trabajando en las prácticas de laboratorio de microbiología, el uso de gabacha es obligatorio, y además la gabacha deben de recordar que es una ropa de protección que va a quedar potencialmente contaminada, por lo cual ustedes deben utilizar una bolsa para que ésta no entre en contacto con todos los demás materiales que anden en su bolso o mochila, que usualmente los tenemos en contacto con la casa o con el resto de los familiares. Y de esa manera nosotros estamos previniendo el riesgo de contaminación con agentes potencialmente infecciosos, tanto de nosotros como de los familiares y de la comunidad. Los guantes disminuyen el riesgo de contacto directo y cuando hay cortes o punciones. Los materiales son diferentes, pueden haber de látex, nitrilo, neopreno, vinilo, pueden ser desechables, estériles o solo para revisión, y siempre es importante que cumplan la simbología de que están aprobados para el uso microbiológico. Pueden existir personas que son alérgicas al látex, y estas personas no pueden utilizar ese tipo de guantes, sino que tienen que utilizarlo de otro material, como por ejemplo el nitrilo. Acá están los videos para que ustedes aprendan a colocarse correctamente los guantes. Mascarilla, el riesgo disminuido es la inhalación de aerosoles. La pandemia hizo que la población general se tuviera que acostumbrar al uso de mascarilla y a saber utilizarlos adecuadamente para disminuir el riesgo para los demás y para sí mismos. Existen también diferentes tipos de mascarilla, tela, mascarilla quirúrgica, N95, y cada una de ellas tiene especificaciones de en qué circunstancias se deben de utilizar. Igual, acá tienen un link de los tipos de mascarilla y además de cómo se debe de colocar correctamente la mascarilla. Es importante que usted, para la actividad de bioseguridad, sepa colocarse y retirarse una mascarilla correctamente. Las gafas y los protectores faciales son otro equipo de protección personal que se pueden utilizar. Ustedes deben de investigar cuál es el riesgo que está disminuido a utilizar gafas y protectores faciales. También existen de diferentes tipos, por ejemplo los que son resistentes a los impactos, los que además tienen protección lateral, y obviamente estos nos protegen frente a aerosoles y salpicaduras, y se deben de utilizar ante ciertas técnicas microbiológicas o cuando esperamos que puedan suceder salpicaduras o aerosoles. Continuando con los pilares de la seguridad, el 4 son las medidas de eliminación. Entonces, a través de este principio se establece la manera de descartar los elementos de riesgo patológico, protegiendo así a los individuos, la sociedad y el medio ambiente. Los desechos se pueden dividir en objetos cortopunzantes y objetos no cortopunzantes. Entonces, los objetos no cortopunzantes se pueden eliminar según el tipo de desechos que son.
de tal manera que si el desecho o residuo es desecho o residuo común, es decir, papeles, cartones, plásticos, restos alimenticios, basura común, esas deben de desecharse en bolsas negras, mientras que los desechos o residuos biocontaminados, es decir, los desechos que tengan secreciones, líquidos orgánicos, cultivos, medios de cultivo, los residuos quirúrgicos y los anatomopatológicos, se deben de eliminar y desechar en bolsas rojas. También existen desechos especiales, como por ejemplo los residuos químicos peligrosos, los residuos farmacéuticos de quimioterapia, los residuos farmacéuticos y los residuos de la quimioterapia, los residuos radioactivos o guantes, gasas y apósitos que hayan sido utilizados para actividades relacionadas con químicos peligrosos, farmacéuticos y radioactivos, deben de eliminarse en una bolsa amarilla de desecho especial. También es importante que recuerden que la basura común se puede clasificar en reciclable y no reciclable, y deben de investigar cuál sería el color de la bolsa en el caso de los desechos comunes que son reciclables. Otro de los residuos son los objetos cortopunzantes. Y entonces sí tenemos que en todos los laboratorios, en los medios hospitalarios, en las clínicas de salud visual, los trabajadores pueden estar expuestos al riesgo biológico por medio de la manipulación de objetos cortopunzantes, y estos objetos deben de ser eliminados en contenedores rígidos. Los objetos cortopunzantes deben de ser descartados, no se deben doblar, romper o reencapuchar. ¿Y a qué nos referimos como objetos cortopunzantes? Por ejemplo, las agujas hipodérmicas, los vacutiners, que son un tipo de agujas hipodérmicas, y ellos deben de eliminarse en contenedores especiales. Algunos contenedores pueden ser de cartón, otros pueden ser de plástico, pero siempre tienen unas especificaciones adecuadas. No es cualquier cartón ni cualquier plástico. Si se fijan en este ejemplo de descartes de cartón, ven la señalización que aprenderemos más adelante sobre riesgo biológico, porque todos los descartes tienen ese símbolo de riesgo biológico, de tal manera que ya sabemos que ahí se están eliminando objetos cortopunzantes potencialmente biocontaminados. Y ahí incluyen agujas, jeringas, hojas de bisturí. Hay ciertas normativas en el uso de esos cortopunzantes, y una de ellas, como les mencionaba, es que no se reencapuchan. Es decir, se tiran directamente en el descarte, se tiran directamente en la caja de cartón o plástico del descarte. Esta es alguna de la simbología utilizada en el laboratorio que ustedes deben de conocer. El peligro, riesgo biológico, es el relativo a la presencia de un organismo o sustancia derivada del mismo que plantea una amenaza para la salud. Este símbolo de riesgo biológico usualmente lo encontrarán en la puerta de entrada del laboratorio de nivel de bioseguridad 2, 3 o 4, y nos indica que hay un riesgo biológico y que por tanto el acceso es restringido. Existen otras simbologías importantes, como esta de acá, que es de alerta de radioactividad. Es obligatorio el uso de mascarilla, es obligatorio lavarse las manos, es obligatorio el uso de calzado, el uso de gafas, el uso de guantes. Prohibido fumar, comer o beber en esta área. Es importante que se familiaricen con todos los principios de la bioseguridad, y que además de saber que se deben de aplicar en el laboratorio de microbiología, también se deben de aplicar en la atención en salud a cualquier individuo, y situarnos en cómo va a ser el futuro de nuestra práctica como optómetras médicos. Hablemos entonces de los niveles de bioseguridad. Según el riesgo relativo que entrañan los microorganismos infectantes que se manipulan en el laboratorio, la construcción, el diseño y también los medios de contención, los laboratorios se clasifican en 4 niveles de contención o seguridad biológica. Laboratorio básico, que incluye el nivel de bioseguridad 1 y 2, laboratorio de contención, que es el nivel de bioseguridad 3, laboratorio de contención máxima, que es el nivel de bioseguridad 4. Entonces, acá hablamos
de riesgo relativo que entrañan los microorganismos infectantes. Existe una clasificación de los microorganismos según grupo de riesgo. La Organización Mundial de la Salud clasifica los peligros relativos que entrañan los microorganismos infecciosos en el trabajo de laboratorio en 4 grupos de riesgo. Y así tenemos el grupo de riesgo 1, 2, 3 y 4. Los criterios que utilizan usualmente para hacer esta clasificación de grupos de riesgo son los siguientes factores: virulencia y dosis infectiva del microorganismo, disponibilidad de tratamiento, modo de transmisión en el laboratorio, riesgo de difusión a la comunidad y viabilidad del microorganismo en el entorno. Todos estos factores deben de ser tomados en cuenta por cada país o región para elaborar su clasificación nacional o regional. De manera general, los microorganismos del grupo de riesgo 1 tienen un riesgo individual, es decir, de mi persona, y poblacional, es decir, de la sociedad, escaso o nulo. Son microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. Luego tenemos los grupos de riesgo 2. Tiene un riesgo individual moderado y un riesgo poblacional bajo. Aquí se habla de los agentes patógenos que pueden provocar enfermedades, pero que tienen poca probabilidad de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio o la población o el medio ambiente. Eso sí, puede ser que provoque una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Luego tenemos el grupo de riesgo 3, riesgo individual elevado y riesgo poblacional bajo. Los agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas, los agentes patógenos suelen provocar enfermedades humanas graves, pero que de ordinario, de manera común, no se propagan de un individuo a otro con tanta facilidad. Generalmente se disponen de medidas preventivas y terapéuticas eficaces. El grupo de riesgo 4 entraña un riesgo individual y poblacional elevado. Acá están los agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas ni terapéuticas eficaces. Entonces veamos algunos ejemplos de estos microorganismos para entender los grupos de riesgo 2. Existe una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. El estafilococo áureo es el agente etiológico del orzuelo y está clasificado como un microorganismo de grupo de riesgo 2. ¿Por qué? Porque puede producir enfermedades humanas, ejemplo, el orzuelo, y que bajo ciertas circunstancias también puede producir infecciones graves. Estafilococo áureo está asociado a otro tipo de enfermedades graves, como por ejemplo neumonías, osteomielitis, bacteriemia, que son infecciones de los pulmones, de los huesos o de la sangre y que pueden comprometer la vida. Pero si existen tanto medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Cuando estudien orzuelo, ustedes van a reconocer e investigar cuáles son las medidas preventivas y terapéuticas. Significa que existe tratamiento antibiótico-terapia contra Staphylococcus aureus. Ahora veamos un ejemplo de microorganismo del grupo de riesgo 3. Otra bacteria es el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis es el agente es el agente etiológico de la tuberculosis. Entonces, Mycobacterium tuberculosis con mayor frecuencia produce ¿qué? Tuberculosis pulmonar, que se transmite principalmente a través de vía respiratoria, porque una persona que esté enferma tose, estornuda, habla y salen aerosoles que contienen esta bacteria que pueden infectar a un huésped susceptible. Entonces, este agente patógeno suele provocar enfermedades humanas que son graves, de las cuales se disponen medidas preventivas y terapéuticas eficaces, pero sí existe un riesgo de transmisión. En lo que respecta a este Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria del grupo de riesgo 3 y se puede transmitir a través de aerosoles, produce, además de la tuberculosis pulmonar, tuberculosis en otros órganos del cuerpo y en uno de esos casos también es capaz de producir tuberculosis ocular. Un microorganismo del grupo de riesgo 4
es el virus del ébola. Ese es un agente etiológico de la enfermedad del ébola, que prácticamente lo que produce es una enfermedad hemorrágica con alta tasa de letalidad, que tiene brotes cada cierto tiempo en África. Es decir, es una enfermedad que hace que es una enfermedad hemorrágica porque produce sangrados, y con alta tasa de letalidad porque hay un alto porcentaje de personas que pueden fallecer una vez que lo adquieren, y no existen medidas terapéuticas ni vacunación contra este virus, y por tanto es considerado aún un microorganismo del grupo de riesgo 4. Es importante que ustedes busquen ejemplos de microorganismos de estos grupos de riesgos, principalmente los que producen infecciones a nivel ocular. En la última diapositiva en bibliografía tienen un link en donde pueden encontrar una lista de microorganismos que producen una lista de microorganismos clasificados según un grupo de riesgos. Por ejemplo, otro microorganismo que es grupo de riesgo 2 es Acanthamoeba. La Acanthamoeba es un parásito protozoo que es capaz de producir queratitis por Acanthamoeba asociado al uso de lente de contactos. Acá también tienen ejemplos de microorganismos clasificados por grupo de riesgo. Entonces, existe una relación que se toma en cuenta de los microorganismos según su grupo de riesgo y el nivel de bioseguridad del laboratorio donde deben de ser manipulados. Y entonces aquí encontramos que existen 4 niveles de bioseguridad de los laboratorios. Nivel 1 y nivel 2 son laboratorios básicos. Nivel 3 es laboratorio de contención. Y nivel 4 es un laboratorio de contención máxima. En lo que refiere al laboratorio de nivel 1 o básico, tenemos que estos laboratorios son los de enseñanza básica, y las prácticas de laboratorio son las técnicas microbiológicas adecuadas. Los equipos de seguridad, usualmente no se utiliza ningún equipo de barrera primaria específico, pero sí se debe trabajar en mesas de laboratorio al descubierto que sean fácilmente que se puedan limpiar con facilidad. Acá vemos una imagen de nivel 1, es el nivel de seguridad requerido para los agentes biológicos del grupo 1, y obviamente como los microorganismos que están en el grupo 1 no producen patologías en el ser humano, no se necesita ningún equipo especial de contención, y es el que es usualmente utilizado en los laboratorios de práctica de universidades o secundarias. Pregúntense ustedes, ¿he estado yo en un laboratorio de bioseguridad nivel 1? Usualmente en las escuelas secundarias que cuentan con biología o laboratorios de biología se pueden considerar que son un laboratorio de nivel 1. Y entonces se utilizan técnicas microbiológicas adecuadas según sea el caso. Se pueden utilizar batas o ropa manga larga, y siempre hay mesas al descubierto en donde trabajar. Sin embargo, continuamos avanzando en los niveles de bioseguridad y tenemos el nivel 2 de laboratorio básico. El tipo de laboratorio son servicios de atención primaria, de diagnóstico y de investigación. Las prácticas de laboratorio siempre es las técnicas microbiológicas adecuadas, y se le suma además la ropa protectora y la señal de riesgo biológico. Los equipos de seguridad son el trabajo en mesa al descubierto que se puede desinfectar, y las cabinas de seguridad biológica para la generación de posibles aerosoles. Esta es la señalización de peligro biológico que van a encontrar a partir del nivel 2 de bioseguridad de los laboratorios. Y básico, en el cual siempre vamos a tener la señalización de riesgo biológico, y este nivel es el obligado para agentes del grupo 2, como algunos que son capaces de originar patología infecciosa humana de gravedad moderada o limitada. Deben de ser manipulados por personal especializado, ya sea técnicos de laboratorio o especialistas en microbiología, y son los que con más frecuencia se utilizan en los laboratorios de microbiología clínica. No tiene requisitos especiales de ventilación, el acceso es restringido, procedimientos de desinfección especificados, control de vectores. Las superficies deben de ser impermeables, resistentes a los disolventes y los desinfectantes.
Debe de haber un almacenamiento de seguridad para agentes biológicos y debe de haber cabinas de seguridad biológica, así como procedimientos de desinfección especificados, como por ejemplo autoclave. Les pregunto, ¿han estado en un laboratorio típico del nivel de bioseguridad 2? Recuerden que acá se manipulan microorganismos que son del grupo de riesgo 2 y que son, por ejemplo, los servicios de atención primaria. Es importante recordar que en los laboratorios de nivel de bioseguridad 2 hay ciertas medidas de protección personal que se deben de cumplir y estas medidas son aplicables para el laboratorio de microbiología que se cuenta en la universidad. Se deben de usar en todo momento batas o uniformes especiales para el trabajo en el laboratorio. Es decir, que tampoco puedo utilizar zapatos destapados, no se puede ir en chinelas o sandalias, sino que se deben de utilizar siempre zapatos cerrados. Se usarán guantes protectores apropiados para todos los procedimientos que puedan entrañar contacto directo o accidental con sangre, líquidos corporales y otros materiales potencialmente infecciosos. Una vez utilizados, los guantes se retirarán de forma séptica y a continuación se lavarán las manos. Ahí aplican ustedes las barreras primarias y las precauciones estándares de la bioseguridad. Siempre deben de llevar al menos un par de guantes a sus prácticas de laboratorio de microbiología. Deben de colocárselos correctamente, deben retirárselo de manera correcta y posteriormente deben de realizar lavado de manos con agua y jabón. El personal debe de lavarse las manos al momento de entrar al laboratorio y también después de manipular materiales potencialmente infecciosos y también al abandonar la zona de trabajo del laboratorio. Se usarán gafas de seguridad, visera u otro dispositivo de protección cuando sea necesario proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, impactos y fuente de radiación. Está prohibido usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, ya sea en cafeterías, en los buses, en la biblioteca, en la sala del personal o en la universidad. ¿Esto qué significa? Que ustedes no pueden andar con su bata o gabacha de laboratorio en las calles, ni en los buses, ni en los centros comerciales, porque eso implicaría un riesgo de transmisión de enfermedades a la población y a la comunidad. Y como ya les había aconsejado previamente, deben de utilizar una bolsa para guardar su gabacha después de utilizarla. En las zonas de trabajo está prohibido comer, beber, fumar, aplicar cosméticos o manipular lentes de contactos. No se debe comer, beber, ni fumar, ni aplicar cosméticos, ni lentes de contacto dentro del laboratorio de microbiología. Está prohibido almacenar alimentos o bebidas dentro de las zonas del trabajo del laboratorio. Cuando ustedes entren al laboratorio de microbiología, hay una zona destinada para colocar sus pertenencias, mochila, agua, cuadernos. También hay ciertas otras medidas que deben de recordar una vez que estén en el laboratorio. Una de ellas son las medidas de eliminación. Las jeringuillas y agujas hipodérmicas utilizadas deben de eliminarse en los contenedores apropiados para tal uso. Todos los derrames, accidentes y exposiciones reales o potenciales a material infeccioso deben de comunicarse a su docente responsable para que le reporte al supervisor del laboratorio. No deben de colocarse material en la boca, ni pasarse por la lengua, etiquetas ni lapiceros. No deben pipetear con la boca. No deben de mezclar los materiales que utilicen, ya sea papel o lápiz en el laboratorio, con sus otras pertenencias. No deben utilizar celular durante su estancia en el laboratorio. Continuando con el laboratorio de contención, este es el laboratorio de nivel de bioseguridad 3. Ahí se van a manipular los microorganismos pertenecientes principalmente al grupo de riesgo 3.
tenemos que el procesamiento de microorganismos solo puede ser realizado por personal cualificado. Tienen un acceso restringido y debe estar en una zona con la infraestructura apropiada para dicho nivel. El lugar de trabajo está separado del resto del edificio, tiene aire acondicionado independiente sin recirculación de aire. Se debe de filtrar el aire antes de salir. Laboratorios con equipo propio, lugar de trabajo para su desinfección, superficie impermeable, resistente a ácidos, disolventes y desinfectantes, mesas y suelos, almacenamiento de seguridad para agentes biológicos y cabinas de seguridad biológica, sobre todo para manipular microorganismos que pueden producir propagación por aerosoles. Si se fijan acá, esta persona está trabajando con su mono en una cabina de seguridad, utilizando los equipos de protección necesarios como mascarilla, gafas, mono, bata, guantes, pipeta automática. Hay que investigar y preguntarse, ¿existe algún laboratorio de nivel de bioseguridad 3 en nuestro país? Luego tenemos el laboratorio de contención máxima, que es el nivel de bioseguridad 4, y este es el nivel requerido cuando se procesa con certeza o se sospecha de un agente especialmente patógeno, infectocontagioso, exótico o no, que produce alta mortalidad y para el que no existe tratamiento y es poco fiable. Se manipula microorganismos de dosis infectiva baja y alta contagiosidad. Y también se deben de utilizar este nivel para microorganismos propios del grupo 3 que adquieren propiedades patógenas que los eleven al grupo 4, es decir, que adquieran alguna multiresistencia y por lo tanto no existe tratamiento. Evidentemente, por ejemplo, una vez que inició la pandemia y se logró detectar que el virus causante del COVID-19 era el SARS-CoV-2 o coronavirus tipo 2, tuvo que ser manipulado en un nivel de bioseguridad 4 porque producía alta mortalidad, era infectocontagioso, no existía tratamiento y era un nuevo patógeno que estaba siendo descubierto. Entonces el SARS-CoV-2 en el 2020, a inicios del 2020 y finales del 2019, fue manipulado como un microorganismo en el nivel de bioseguridad 4. Entonces les recuerdo que es importante aplicar los pilares de la bioseguridad en su práctica diaria. Autocuidado, universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. Recuerden el uso de las precauciones estándares como higiene de mano, equipo de protección personal, higiene respiratoria, etiqueta de la tos, limpieza de superficies y realizarlas de manera correcta, porque aplicar la bioseguridad va a disminuir y es el riesgo de transmisión o infección y nos va a prevenir el riesgo de transmisión por agentes potencialmente infecciosos. Una buena parte de la bioseguridad tiene que ver con el autocuidado y su responsabilidad de utilizar estas normas de bioseguridad en los ámbitos de actuación que ustedes se desempeñen. Recuerden que para dudas o inquietudes pueden utilizar el foro de consulta y también están las actividades a desarrollar que están descritas en la base orientadora de la acción para que ustedes puedan ir construyendo las competencias para desempeñarse en sus ámbitos laborales.